Estamos ya aquí en los estudios en Guayaquil con el doctor Francisco Huerta, a quien le doy las gracias por acompañarnos. Buenos días. Con gusto. Perdón la corbata, pero los viernes no. No se preocupe. Bueno, ya estamos a 2 días, ¿no?, de ir a las urnas los ecuatorianos, y sí quería empezar preguntándole quizás cómo usted analiza este ambiente preelectoral a propósito de que hasta hace unos días se hablaba de una cifra interesante todavía de personas indecisas, ¿no?, que no tenían la certeza de a quién iban a dar ese voto, un 30-60%, que es bastante alto. ¿Usted cree que ya de aquí hasta el domingo ese porcentaje ya se haya reducido más bien? Tiene que disminuir necesariamente. Ajá. Yo no sé si logremos entusiasmar como hubiese sido deseable al electorado, pero de todos modos tiene que cumplir su deber cívico y no quiere ser responsable de lo que le puede suceder al Ecuador. Nuestra abstención puede dar lugar a que lleguen al poder alternativas que no están consideradas como posibles o que no son las deseables. Pero entonces vamos a votar por las deseables para que no ocurra lo contrario. Es una obligación eso. O sea, ¿usted confía en que ese nivel de ausentismo, que incluso se proyecta también debido a las circunstancias, hay una pandemia de por medio, pueda eso sí disminuir de aquí hasta el domingo? Tiene que disminuir, es casi una obligación cívica. Yo digo que es traición a la patria no preocuparse por quién va a ser el presidente del Ecuador, sin duda. Eso es una obligación elemental, pero habrá gente con poco deseo de cumplirla por poco entusiasmo de las candidaturas, por el miedo de la pandemia y por inercia general. Eso hay que superarla, hay que rescatar el país de cualquier riesgo. Ahora, pero una vez que usted hace ese llamado que uno acuda a hacer este ejercicio, ¿no?, de ir y votar, ahí viene el otro lado. Puede disminuirse quizás ese ausentismo, pero usted siente que hay un país que va cambiando, que va siendo más consciente de la importancia de reflexionar, de meditar ese voto, de estudiar esas propuestas y no de dejarse quizás llevar por llegar a la urna y en ese momento hacer el sorteo y ver a quién le adjudicó ese voto, o quizás un país que ya no se mueve tanto por una emoción, sino, como digo, por un raciocinio al analizar una propuesta. Todavía, desgraciadamente, nuestro voto es sentimental. Depende de una concesión que se le haga. Se ilusiona con $1000, por ejemplo, o con un bono de vivienda, o con una oferta de trabajo firmada antes. Entonces, esos son los factores que determinan un comportamiento electoral que en otros sectores de la sociedad no se entienden. Pero ¿cómo es posible que estos todavía sigan creyendo? Bueno, en una elección argentina, siempre recuerdo, había un gran meeting donde había gente con letreros que decía: el pueblo tiene derecho, aunque sea, a que lo engañen. Derecho a que lo engañen, pero necesita mantener de alguna manera alguna esperanza. Los candidatos que más mienten, que más oferten, a veces tienen éxito por eso. Pero este ha sido un proceso con algunos cuestionamientos, ¿no?, dentro del cumplimiento de ese cronograma electoral. Y también ahí en ese sentido, doctor, ¿qué reflexión nos deja? Estamos ante una elección sin precedentes con 16 candidatos a la presidencia de la República, por ejemplo. Entonces, y con interferencias externas como dinero del narcotráfico, que es tema que vengo advirtiendo hace algunos años, pero que cada día crece más, y que en otros países ya ha dado sus manifestaciones oscuras muy fuertes. La elección también va a depender de quién la financia. Y ya vemos que hay dinero de distintas fuentes, muchas de ellas de la corrupción, muchas de ellas del narcotráfico. Pero usted dice, lo vengo advirtiendo ya hace algunos años. Sin duda, desde que en Angostura nos dimos cuenta de los riesgos que estaba corriendo el país de convertirse en una narcodemocracia. Después hubo toda la facilidad para volar sin radares que controlen, incorporación incluso de miembros de Fuerzas Armadas y Policía en la conducción de carros con drogas, en los cuarteles militares. Llegamos al colmo de tener drogas hasta en la valija diplomática. Y claro, teníamos paz en la frontera. Había un arreglo evidente entre el narcotráfico guerrillero y el gobierno del Ecuador. Al comenzar a ser perseguidos, hacen las manifestaciones de secuestro de periodistas, de asesinatos de gente en la frontera. Pero ese es el súper tema de la seguridad nacional que no podemos abandonar. Y que hay que también impedir que un gobierno con esas características pueda tomarse el poder de la República. Pero y en ese sentido, entonces, ¿cuál sería uno de los principales retos o sea, cuál sería la principal estrategia o desafío que tiene el próximo gobierno en esa materia? Usted, como dice, hoy hay unos niveles de inseguridad
realmente preocupantes a nivel de país. Estamos viviendo unos días de estrés, de ansiedad, de mucho nerviosismo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Ahí sí hay un gran desafío. Y hemos escuchado cada candidato, sí, con sus propuestas relacionadas también a trabajar en el tema de inseguridad. Bueno, pero más que los candidatos, lo que importa es qué está pensando la ciudadanía. Ya este es un tema de todos. Cuando yo veo que amenazan a Dayana Monroy, siento como amenaza a todos los periodistas del país, a todos los que escribimos. Y tenemos que seguir entonces respondiendo a esa amenaza sin miedo. Es lo que le pedimos al electorado. Vaya a votar sin miedo. Ni miedo del coronavirus, ni miedo de ninguna otra circunstancia, que no sea pensando qué es lo que le conviene al país. Uno tiene que hacerlo sin miedo, pero ¿qué es lo que debe recibir también por parte de un Estado, ¿no? Para poder ejercer desde el campo, por ejemplo, periodístico, un trabajo con tranquilidad, sabiendo que uno puede hacer a cabalidad su trabajo, su periodismo investigativo, y que eso, sin embargo, no va a poder significar o representar un riesgo? Yo creo que ahora la cobertura contra el riesgo ha sido la reacción ciudadana. En lugar de irse para atrás o para abajo, la ciudadanía se ha ido para arriba y para adelante. Ha reaccionado positivamente, pleno respaldo a los periodistas de investigación. Y con eso basta. Porque los cobardes son eso. Los que atacan por la espalda son eso, cobardes. Entonces no van a llegar más lejos. ¿Pero y qué lectura hacemos de ese respaldo ciudadano? ¿Cómo lo interpretamos? Que es la visión de la ciudadanía respaldando a los periodistas que le muestran las lacras de la sociedad con el mejor ánimo de corregirlas y no solo de exhibirlas. Pero eso podría llevar entonces también a interpretarse, doctora, que ya hay un cansancio, sí, de los actos de corrupción, porque muchas veces se piensa que son temas que no interesan a una mayoría de la población, sino quizás a una minoría de la misma. Hemos llegado al colmo de decir que estadísticamente la corrupción no tiene peso. Entonces la anticorrupción, ¿para qué? Si no tiene peso la anticorrupción, no va a ser factor de votos. Pero me parece el colmo esa manera de pensar. Si la corrupción no es un factor que determina votos, entonces no me preocupa la corrupción. Eso la deja crecer, definitivamente. Y el país no puede estar más agobiado precisamente por los escándalos de corrupción. Es escandaloso haber tenido escándalos de corrupción en plena pandemia y vinculados a insumos médicos. Me parece el colmo de la sinvergüencería, pero ha ocurrido y sigue ocurriendo. Con las vacunas tenemos otra situación tenebrosa que no sé dónde va a desembocar. Todo esto debería transparentarse en el próximo gobierno, definitivamente. Ahora, pero parte de esa responsabilidad como electores entonces es no quedarnos en el qué, sino ir al cómo. Por supuesto. Porque todos esbozan la frase, lucharemos contra la corrupción. Pero ahí la pregunta es, ¿cómo? ¿Y en beneficio de quién? Porque es el cómo y el para quién. Yo digo que la persistencia de personajes como Eugenio Espejo es que plantearon el qué hacer, cómo hacerlo y en beneficio de quién. Y tiene que ser en beneficio de la mayor cantidad posible de ecuatorianos la acción del gobierno. Trabaja para todos, pero necesariamente va a chocar con determinados grupos de interés. Allí la definición del gobierno dirá por dónde camina. Pero el electorado no tiene en este instante una orientación precisa de por dónde van a llevar las cosas. Porque el debate no fue tal debate y no ha permitido en 16 candidatos el esclarecimiento de las ideas. Estamos funcionando en base a la confianza mayor o menor que generen las candidaturas. En mi caso, lamentable decirlo, no me parece que es sano, pero es lo real. Casi siempre en estos últimos años estoy votando para que no gane fulano y no porque tengo simpatías por tal concreto candidato, ¿no? Era distinto votar por Borja o contra Borja, votar por Fedres Cordero o contra Fedres Cordero. Pero había candidatos que inspiraban una postura ideológica. Votar por Roldós, con mucho gusto, trabajar por él. Pero ahora no hay esa emoción en las candidaturas. ¿En qué momento siente usted empezó a cambiar y por qué eso de ahí? Porque la política se volvió marketinera y no doctrinaria. Porque se hicieron alianzas electoralistas y no ideológicas. Porque simplemente se convirtió en una mercadería más a la política y no en un acto cívico.
Perdió todo sentido ideológico. ¿Y hay una forma de revertir eso? En eso estamos, en eso estamos. De momento, un hecho que tenemos más o menos bajo control, más o menos digo, es que no haya fraude. Porque también ha sido otra tara de nuestra democracia, no garantizar elecciones serias y transparentes. Ahora con el Observatorio Ciudadano de Control Electoral que hemos constituido, tenemos gente en todas las provincias de la República dedicada al control electoral. Por suerte ha habido apertura en el CNE, pero necesitamos algunos cambios que todavía no se han dado. Por ejemplo, prohibir los celulares en la urna, porque muchos votos se compran y la prueba de que se votó por fulano es la foto de la papeleta rayada. Eso hay que impedirlo, por el estilo llevar otras papeletas, muchas mañoserías de la elección. Hay que vigilarlas. Esas son reformas en las que se debería trabajar en un próximo gobierno, hacer esos cambios con proyección de aquí a un siguiente proceso electoral, como le decía, sobre todo viendo lo que está pasando ahora, ¿no? Como decía, un país que vaya a enfrentar una elección donde hay 16 candidatos a la presidencia, es algo no antes visto, ¿no? Acá. Sin duda, sin duda. Yo creo que una de las reformas, como tú planteas, clave es la reforma al Código de la Democracia, mal llamado Código de la Democracia. Tenemos que volver a los partidos nacionales. Una degeneración son los pequeños partidos locales. Y tenemos que ver qué instituciones se suprimen y ya no son de elección popular, sino que funcionan de otra manera. Mismo hay dudas sobre la existencia o no de los consejos provinciales. Hay una estructura del país que tiene que ser revisada y modificada, pero no como novelería de cada tiempo, sino como una persistente búsqueda de reforma para hacer más robusta nuestra democracia. Es parte de las tareas pendientes, difícil quizás enumerar por dónde empezar, pero ya cada gobierno implica un cambio, ¿no? Y ya como para ir concluyendo, doctor, ¿por dónde debería empezar quizás? ¿Cuáles son los principales para usted desafíos que va a tener que asumir quien llegue a Carondelet en mayo? Déjame contarte una anécdota pequeñita. El año 68 estuve en Costa Rica en la Escuela de Educación Democrática que dirigía don Pepe Figueres, nada menos, el mítico Figueres, expresidente de Costa Rica. Allí el lema de nuestra institución era: las ideas no se defienden solas. Y hacíamos una monografía al final del curso de 9 semanas. Mi trabajo fue la democracia, sus riesgos y posibles soluciones. Y entonces, después de analizar muy detenidamente el concepto de democracia, la conclusión es que no existe democracia. Entonces, ¿cómo puede estar en crisis lo que no existe? ¿Qué es lo que estaba en crisis? Los partidos políticos que son el instrumento por la democracia. Y aquí esa crisis ha llegado a fondo, que se han convertido en 16 maquinarias pequeñitas electoralistas, sin ningún contenido de fondo. Por ahí hay que comenzar. Un régimen de partidos en serio. El actual ha fracasado incluso con financiamiento del Estado. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana, hoy viernes de silencio electoral, como decíamos, de reflexión, pero sí de análisis. Gracias por haber estado con nosotros. Con gusto.